iglesia, que el Señor le bendiga. Nos gozamos de estar aquí presente. Bienvenida, hermana Mónica, después de 7 meses en Ecuador, la tenemos de vuelta. Y qué lindo es estar en casa, en la casa de Dios. Quiero hacer una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos caminan con Jesús? ¿Cuántos saben que Jesús camina con nosotros? ¿Están seguros que Jesús camina con nosotros? ¿Están seguros que Jesús camina con nosotros? No que nosotros caminemos con Jesús, pero que Jesús camine con nosotros. Él ha prometido que estará con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. Es otra cosa si nosotros andamos con Jesús, pero que Él anda con nosotros siempre. Perdón, es que hablamos así en el espíritu con Giovanni. Tenemos, caminando con Jesús. Hemos hablado acerca de la Pascua recientemente, tuvimos un tiempo tremendo, glorioso, pero es algo que ya pasó, pero que lo seguimos festejando todos los días nosotros, que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo. Y después de este evento que cambió el mundo, de que Jesús resucitó, que las mujeres fueron a ver a la tumba, que la tumba estaba vacía, hubo personas creyentes, hubo discípulos, hubo incrédulos, hubo gente que odiaba, había diferentes grupos de personas, como lo existe hasta la actualidad. Si uno dice existe Dios, creen en Dios, la gente cree en Dios, pero a su manera. Y quieren seguir viviendo en la manera que ellos quieren vivir. Y no es la manera como uno quiere vivir, sino la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Que Dios quiere el bien? Claro que sí. Dios no quiere que estés triste, Dios no quiere que estés mal. Dios tiene un plan, un propósito. A veces dicen, los cristianos se vuelven aburridos. Los cristianos están tristes. Sí, hay cristianos desafortunadamente legalistas, que ya no van al cine, que no pueden comer en algunos lugares y se ponen cosas así, pero no, el cristiano es alegre. ¿Usted es alegre, hermano? Yo soy alegre, tengo que vivir alegre. El ser religioso, la religión es la que te manda a no hacer cosas. Cristo no te manda a no hacer cosas, Cristo te dice las cosas como son y tú decides si las haces o no las haces. Y Dios nos manda a nosotros a través de su palabra muchas cosas cómo hacer. Si Jesús resucitó, la pregunta era, Jesús dijo que iba a resucitar. Jesús dice que te va a bendecir. Jesús dice que te va a guardar, que te va a proteger, que va a estar contigo hasta el fin del mundo. Que será tu pastor, que nada te faltará. Que pedid y que se te dará. Que busques y halles. Que llames y que se abrirá. Y hay un montón de promesas de Dios hacia nuestra vida. Si nos dice todo esto, que no te preocupéis por el día de mañana, ¿por qué nos preocupamos por el día de mañana? Si nos dice que si aún las palomas tan gorditas y vuelan con libertad, ¿por qué te vas a preocupar por la comida de mañana? Hay una lucha constante. ¿Por qué me voy a preocupar? Si Jesús dijo, yo voy a resucitar, ¿por qué María Magdalena, la otra María, por qué Juana y todas esas Marías y las otras mujeres que prepararon especias aromáticas, por qué fueron al tercer día a la tumba para ungir a Jesús? Si Jesús dijo, al tercer día resucitaré, en pocas palabras, la tumba estará vacía, yo no estaré en ese lugar. ¿Por qué esas mujeres tenían algo preparado? ¿Por qué si Dios nos dice a nosotros que nos va a bendecir, que no me preocupe de mañana, por qué me preocupo de mañana? Sí, somos carne y nos vamos a preocupar. Sí, tenemos hijos y queremos que haya un pan para que ellos coman mañana. Tenemos recibos para pagar, tenemos que trabajar. Si no tienes trabajo, te preocupas. Pero Dios te dice, ten control, que no te preocupes, que Él tiene control. Es una lucha constante con la que nosotros vamos a estar. Pero ¿por qué tener miedo si Dios dice no temas? Si Él dice que Él nos va a cuidar, ¿por qué dudas si dice confía en mí? Y a pesar de todo esto, dice la Biblia, de que habían 2 personas que estaban caminando, esos caminantes, por eso le he titulado hoy Caminando con Jesús. 2 personas que después de este evento, que Jesús ha muerto, que lo pusieron en una tumba, que Jesús resucitó, ahora hay personas que empiezan a hablar de ese evento tan grandioso que cambió la historia del mundo y está en el libro de Lucas capítulo 24. De los 4 evangelios, solo Lucas nos habla de esto. Creo que Marcos dice 2 versículos, pero Lucas lo explica con más detalles en el capítulo 24, verso 13. Voy a leer del 13 al 16 primero y después vamos a seguir con toda esta historia de Caminando con Jesús.
Me dan un fuerte amén si lo tienen. Lucas capítulo 24, último capítulo de Lucas. Y dice, perdón con la voz, es que cuando uno entra en esta edad se le empieza a cambiar, ¿no? La pubertad, la adolescencia, la juventud, la vejez. Y dice la palabra de Dios, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Era lejos, ¿ah? 60 estadios. La medida, cuando se medía anteriormente codos, estadios y todo esto, 60. No sé si alguna vez ha pasado por algún estadio de fútbol. Ahora váyase, cuando vea un estadio, vuélvase bíblico y vaya hasta una punta y regrese 60 veces. A ver cómo termina cansado. Era largo, la distancia era larga. Dicen que era por ahí 7 kilómetros algunos. Entonces, 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Qué interesante la aparición de Jesús ante estas dos personas. ¿Cuántos saben que Jesús es omnipresente? Jesús está en todas partes, está en Colombia, está aquí, está en todas partes, lo llena todo. Jesús no se olvida de sus personas. Estas personas estaban con una duda en su cabeza, una incertidumbre. ¿Qué es lo que ha acontecido? Por todo esto que ha pasado, fue tan de repente. Y con toda esta incertidumbre, Jesús va y camina con ellos. Y quiero hacer una pausa en esto, porque ¿será que Jesús va a caminar conmigo si yo he pecado? ¿Será que Jesús va a caminar conmigo y soy digno de que Él camine conmigo si le falté el respeto a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos o a mis colegas en el trabajo o en la calle o le hice un desaire a alguna persona? ¿Será que soy digno de que Jesús camine conmigo? La respuesta es no, no somos dignos. Pero perfecto no hay nadie, porque con todas esas cosas que tenemos, Dios nos ama. Los que son padres entienden que cuando el hijo comete un error, igualito seguirá siendo hijo. Pero ¿qué es la alegría del padre? Es que el hijo reconozca su error y le pida perdón al padre, y el padre le va a decir, ahora sí no te quiero perdonar. No, el amor de un padre, si siendo nosotros humanos sabemos perdonar y amar a nuestros hijos, que si nos pide un pan no le voy a dar una piedra, por más que tú te pelees con tu hijo, tuvieron una discusión y llega la hora de la cena, tú le llamas y dices, Pepito, la comida está en la mesa, ven, baja. Por más enojado que estés, lo llamas, porque la comida está servida y es hora de comer. Tú no lo dejas sin comer. Dios no se olvida de nosotros. Si nosotros siendo padres sabemos amar, ¿cuánto más el Padre Celestial hacia nosotros? ¿Somos dignos nosotros de que Jesús camine con nosotros? No, pero debemos reconocer que su amor y su misericordia es tan grande. Aun cuando agarras y estás con tus hijos, especialmente cuando entran en esa edad de la adolescencia, que pierden el habla, que ya no hablan, solo responden, o te dije sí. Mentira, que ni siquiera dijo sí. En la cabeza dijo sí, pero ni siquiera habló, o dijo, y ellos dicen que sí hablaron, pero aún así lo agarras y te hace así con el hombro para que no lo abraces. Seguro que a todos les ha pasado, por ahí escuchan y se ríen, porque a todos nos ha pasado. Y uno da ganas de ministrarlo de una manera diferente, pero dice, Señor, dame paciencia, ¿sí? Y empieza ahí a aguantarse con todo esto. ¿Tú crees que ese brazo en el hombro, ese amor que tú le estás diciendo a ese niño, no está impactando? Sí está impactando. En el momento no se da cuenta. Cuando va creciendo, viene lo de 1 Corintios 13, cuando Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando vas creciendo, te das cuenta. Yo cuántas veces me puse rebelde. Mi hermano, ustedes lo ven, parece un ángel, pero tenía su carácter. Una vez le dio, como decimos en mi país, un café con leche a mi papá, cuando yo era pequeño. Mi papá era arquero, estaba jugando en un club privado, y mi papá le dio el café con leche antes del partido. Le metieron 7 goles a mi papá,
porque no pudo concentrarse en el partido por lo que le dijeron. Afecta. Todo eso va afectando, pero el amor del Padre es tan grande, y eso cuando uno siente que está con cólera y todo, pero le pones el brazo al hijo, el hijo cuando esté grande se acordará. ¿Qué no daría yo por decir, llamar a mi papá ahora y decirle, nos vamos a Costa a tomar un café? Mi papá partió en el 92 y no está. Pero ustedes, hay un tiempo, nosotros no esperemos que la otra persona venga hacia nosotros, sino que Jesús vino a nosotros. Tú no lo buscaste a Jesús, Jesús te encontró y te llamó a ti. Nosotros no podemos decir, no, es que ya llegó el tiempo de ahora buscar a Jesús. No, Jesús está llamando a la puerta y te dice, ya es tiempo. Jesús ve a Pedro y a Andrés, pescadores, y les dice, les haré pescadores de hombres. Lo ve al que está en el tributo cobrando ahí los impuestos para los romanos, y dejó inmediatamente Mateo todo. Rabí fue y lo fue a buscar. Leví lo dejó todo para seguir a Jesús. Un joven rico, Jesús le dice, vende todo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Dijo, no. Otro le dijo, déjame enterrar a mi papá todavía. No, hay gente que responde, hay gente que no responde. Estas dos personas que iban caminando, Jesús se aparece y camina con ellos. Y te digo esto, al comienzo comencé diciendo, ¿cuántos saben que Jesús camina contigo? En las buenas y en las malas, Jesús camina contigo. Él ha prometido estar contigo. Ahora, hay una diferencia. En el camino Jesús se te va a revelar. Jesús te va a hablar, te va a decir tus errores, te va a decir lo que tú estás fallando, y tú vas a tomar la decisión si sigues en ese camino para ese estadio o te das la vuelta. ¿Te vas para Emaús o regresas a Jerusalén? ¿A dónde te vas a ir tú? Jesús te va a acompañar en tu trabajo, en tu estudio, en tu matrimonio, en el camino. Jesús va a ir contigo. Otros pueden decir, sí, pero la Biblia dice que los ojos de estas personas quedaron velados y no pudieron ellos reconocer a Jesús. Sí, es correcto. No, estaban velados sus ojos, no podían ver, no podían entender que era Jesús. Y hay un asunto, que Jesús conoce todo esto, y el pecado no nos permite a nosotros percibir que Jesús está ahí. En el medio de una sobredosis de droga, o de una borrachera, o en fornicación, Jesús está ahí y ve todo. Que tú no sientes su presencia es por causa del pecado. Pero cuando Jesús entra, Jesús es la luz, y las tinieblas desaparecen cuando la luz, la presencia de Dios está en ese lugar. Entras a tu casa en la noche, prende la luz, y si hay algún insecto o algo, va a correr, se va a escapar, no puede ante la presencia de la luz. Por eso es importante que entendamos, Jesús está conmigo, pero entonces yo quiero andar con Jesús. Y para yo andar con Jesús tengo que prender la luz para poder ver mis errores, para poder ver cómo estoy caminando, para ver dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo, si esto es correcto. Sí, pero todo el mundo lo hace. Sí, pero la carne es débil, sí. Pero Jesús está contigo y Él te va a fortalecer porque está contigo. En el medio de que te quieren venir a robar, Jesús te va a defender. Hubo una historia de una mujer que iba caminando y resulta de que un hombre salió a atacarla. Eso es una historia real. La querían violar porque había un problema de un violador suelto y lo estaban buscando. Resulta de que no le pudieron hacer nada a esta mujer. Después violó a otra persona, ese violador, y lo agarraron. Y salieron a ver quiénes eran los testigos, quiénes habían visto, quiénes habían caminado por esa calle en aquel lugar. Y ella se presentó. Y dice que la persona que lo vio le dijo, ¿y a ella por qué no la atacaste? ¿Cómo la voy a atacar? Si habían dos hombres de blanco gigantes que iban al lado de ella. Porque Dios envía a sus ángeles y los protege. ¿Cuántas veces te has salvado de la muerte y has dicho, no, es que me fui al gimnasio? No, es porque Dios envió a sus ángeles. Acampan alrededor de los que le temen. Dios envía su protección. ¿Cuántas veces quizás te echaron del trabajo y había un trabajo mejor después? ¿Cuántas veces quizás te desalojaron de la casa y había una casa mejor? ¿Cuántas veces han habido cosas que Dios te ha cambiado de un lado a otro lado y Dios te ha bendecido, pero estamos tan attached a lo antiguo, a lo viejo, a la área de confort, que aquí estoy mejor y no quieres lo nuevo, pero Dios te quiere bendecir? Hay etapas, hay tiempos para todo. Y Dios está con nosotros, caminando con nosotros, pero hay cosas
que activan la fe. Dios veló los ojos de estas dos personas por la incredulidad que había en ellos, y lo vamos a ver más adelante, pero hay algo poderoso que activa la fe. La mujer del flujo de sangre estaba enferma, tenía un flujo de sangre 12 años sin parar. Nosotros los hombres no sabemos qué es esto, pero sí sabemos por las hermanas, por las mamás, por las esposas, que con el periodo se les cambian las hormonas, pueden causarle dolor, puede que no puedan caminar, que no puedan ir al trabajo. Imagínate 12 años constante con esto, que se había gastado todo, pero encuentra que Jesús está caminando por aquí. Y esta es la oportunidad de mi vida, porque yo sé ahora que si en vez de haberme ido al doctor hubiera ido donde Jesús primero, este flujo de sangre hubiera parado. Pero no puedo llegar donde Él, pero al menos toco su manto. Y cuando tocó su manto, poder salió de ella. Hay una diferencia cuando tú sabes que Jesús camina por ahí. La mujer cananea también lo mismo. Jesús le dijo, oh mujer, tu fe es grande. Primero no le había hablado, no le respondió, pero después le dijo, tu fe es grande. ¿Por qué? Porque la fe activa y toca el corazón de Dios. No podemos llevar nosotros una vida, bueno, es que Dios veló mis ojos y yo voy a vivir en el pecado. No, Dios los veló por alguna cosa. El Espíritu Santo nos es dado a todos nosotros que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y somos sellados por el Espíritu Santo. Y mientras te acercas a la luz, ves más claro. Mientras dejas de leer la Biblia, mientras dejas de orar, mientras dejas de congregarte, mientras dejas de buscar el rostro de Dios, empieza una ceguera. Y lo malo, ahora es bueno. Y la presencia del Espíritu Santo, que te quebrantaba en la adoración, ahora no me quebranta. Y la alabanza, aplaudo porque es movidita la alabanza, pero ya no hay un regocijo. Por eso hay una diferencia. Ellos entendieron que Jesús caminaba con ellos en ese momento. Y dice la Biblia, en el verso 17 al 24, y les dijo, Jesús hablando, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Qué tremenda pregunta. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido que las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Qué tremendo. ¿Cuál es ese tema que los pone tristes a ustedes? Jesús sabía cuál era el tema. Era Jesús, la persona principal de la historia. Y que Jesús como que no sabía. Jesús estaba preparando una lección grandísima para la iglesia el día de hoy. Una lección grandísima porque todos sabemos que Jesús anda con nosotros. La pregunta hoy, y llevándola al contenido del mensaje, es ¿cómo estamos nosotros andando con Jesús? Yo sé que Jesús anda conmigo en las buenas y en las malas, pero estoy respondiendo yo al llamado de Jesús. Pablo, el apóstol de los gentiles, no dijo que lo había alcanzado todo. Si viviéramos 1000 años, aún eso no alcanzaría para ser más puros o más perfectos, porque perfecto no hay ninguno. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos necesitamos de Cristo Jesús. ¿Cómo no vas a saber Jesús de esto? Le preguntan, ¿cómo no vas a saber tú estas cosas que han acontecido? Si ha impactado la nación, a los romanos, a los fariseos, a los gentiles, los judíos. Todo este asunto que ha pasado ha impactado a la nación. Y tú dices de que, ¿qué es lo que está pasando? Es imposible de que si salen rayos o cae nieve, Facebook, social media y en la iglesia, ¿vieron la nieve de ayer? ¿Cómo puedes ser tú ciego a algo que está aconteciendo en ese momento? No puedes. Jesús le está dando una lección. Jesús conoce absolutamente todo. Jesús llega un ciego
llamado Bartimeo, y le dice, Jesús, ¿qué quieres que te haga? ¿Jesús no sabía que era ciego? Claro que sí. Jesús, ¿por qué le dice qué quieres que haga? ¿Por qué Jesús le dice a estos dos qué es lo que ha pasado? Porque es necesario que abras tu boca y que confieses. El ciego le dijo, si quieres, sáname. Soy ciego, no puedo ver. ¿Tú crees que Jesús no quiere sanarte? Jesús le dijo, quiero, sé sano. La hija de Jairo, la hija había muerto y tenía el ángel en un lado y el demonio en otro lado. El demonio le decía, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. El ángel Jesús hablando le dice, cree solamente, porque estaba en camino Jesús con Jairo a ver a la hija que había muerto. Jairo se podía haber enojado y haber dicho, estoy cansado. Yo te vi primero. Esa mujer llegó y tocó el manto tuyo, pero yo saqué cita contigo primero. Porque esta mujer tuvo que llegar en el medio de la historia. Pero Jesús ahí tiene para todos. Jesús nunca llega tarde. Jesús escucha el clamor. Jesús llega en ese lugar y ¿qué hizo? Sacó a los incrédulos. Solamente se quedó con los padres y un par de discípulos y le dijo, Talita Cumi, a ti te digo, levántate, y resucitó. Los grandes milagros ocurren donde está la luz de Dios. La manifestación de Dios ocurre por su soberanía, donde Él desee. Pero cuando nosotros podemos poner un ambiente, como se pone aquí en la iglesia, de adoración, de oración, de palabra, de expectativa, voy a leer la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida el día de hoy? Entonces tú estás preparando un terreno, tú activas la fe, empiezas a encender esa luz, esa pasión. Es que se me apagó la pasión, pastor. Yo no puedo hacer nada para prenderte la pasión. Timoteo se le había apagado la pasión, era un joven como ustedes. Se cree que tenía 17 años Timoteo cuando lo pusieron a pastorear. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Le dijo que se avive el fuego que hay en ti. Ese fuego que hubo en tu mamá y en tu abuela Eunice, que se avive ese fuego. Y esa era la oración de Pablo. Yo no puedo hacer nada. Yo puedo imponer manos para que recibas el poder del Espíritu Santo, pero que se avive el fuego. Y nosotros mismos somos los que avivamos el fuego en nuestra vida. Pero somos fáciles para culpar nosotros a otras personas. Te encuentras con un amigo en el bus, en el tren, y le dices, ¿y esa cara? No, es que el jefe que me gritó y me habló y todo en el trabajo de la mañana me dañó el día. Ah, ok, eso te dañó el día. Pues lee la Biblia, que eso te va a arreglar el día. Tú tomas la decisión. ¿Vas a dejar que algo te dañe? Y créame que a todos nosotros alguien nos va a querer dañar el día. ¿O solo nos pasa a Alex y a mí? No, nos pasa a todos. Y si no es en el trabajo, es en la calle. Alguien el otro día, el viernes, me levantaron las manos así como ya para bajarse a pegarme. ¿Qué me pasa? Yo le dije, Dios te bendiga y la paz de Dios esté con vosotros. No, mentira, no le dije, tampoco respondí, pero la carne quería manifestarse. Porque no nos gusta. Pero Dios es grande y el fuego lo avivas tú, dejándolo a Dios. Aquí me presento delante de ti. Pero Jesús va caminando y es necesario abrir la boca. Es necesario confesar, es necesario pedirle, es necesario que le diga, Señor Jesús, no quiero orar. Señor Jesús, estoy cansado. Señor Jesús, ¿por qué todo el mundo se me junta? ¿Por qué todos los problemas llegan al mismo tiempo? Ya no puedo con esta vida. Elías dijo, ya no puedo más. ¿Por qué me tienes con vida? David también querían morirse, ya no podían. Jeremías también. ¿Y por qué? Porque el ser humano ya no puede. Por eso hay gente que se quita la vida porque no soporta. Y solamente Cristo es el único que puede traer esperanza y fortaleza. Pero tienes que tomar una decisión. Hay gente que está en crisis y le habla de Jesús y no quieren, todavía son tercos y están velados y no pueden saber que Jesús anda con ellos. Dice, mándame a terapia, mándame a psicólogo, mándame donde mandaron a la mujer de flujo de sangre por 12 años. Te gastarás toda tu plata y no vas a encontrar el descanso que Jesús te da. El único que puede traer descanso es Jesús. Estos muchachos estaban confundidos. Dice en lo que hemos leído, esperábamos que Él redimiera a Israel. Esperábamos está en el pasado, como diciendo, ya fue. Quizás ellos fueron los que gritaron y pusieron las palmas y le aplaudieron en Jesús, Hosana al Altísimo, Hijo de David, que viene.
también quizás fueron los que gritaron crucificante, no sabemos, la Biblia no habla mucho de estos dos personajes, solo que uno de ellos se llamaba Cleofas, unos dicen que fueron discípulos, pero no de los 12, no se sabe. Pero entre toda esta confusión dice, pero hay unas mujeres que fueron a la tumba y dicen que ha resucitado. Se le apareció a otras personas y dice que ha resucitado. Pedro encontró las vestiduras de él ahí. Entonces se crea en la cabeza una duda. ¿Será verdad? ¿Será que hay esperanza? ¿Será que resucitó Cristo? ¿Será que Jesús en el medio de toda esa enfermedad, dolores, tristeza, estrés, preocupaciones, ansiedad, Dios todavía me ama? ¿Será que Dios todavía tiene un plan para nosotros? Claro que sí. Si te despiden del trabajo, si te desalojan de la casa, y de todos aquí, todos tenemos problemas. Y los problemas no se van a acabar. Los problemas van a seguir viniendo mientras estás caminando con Jesús. Pero por un lado te van a decir, las profecías ahora es que veo una casa grande, Dios, una profecía de esas. Profecías. Pero las grandes profecías son lo que estás haciendo es malo. Y Dios nos puede avergonzar a nosotros en público. En el silencio, en el camino, es mejor tomar una decisión y escuchar la voz de Dios, porque existen los dones del Espíritu, de conocimiento, de sabiduría, palabra de ciencia, donde Dios te empieza a revelar. Dice, pastor, es que yo oro, yo leo la Biblia, no sé qué está pasando. Bueno, vamos a orar. Y llamamos a los ancianos, a los pastores, vamos a orar. Señor, revélanos qué está pasando. Y Dios te dice, uy, y te empieza a dar una visión, una palabra, y te empieza a decir la condición de esa persona. Y ahí donde te digan, veo esto, esto y lo otro. Es ahí donde uno pasa vergüenza. Y no lo dice uno para hacer sentir mal a la persona, sino para que se arrepienta. Y esas son las profecías. Para eso son los dones del Espíritu. Existen, están ahí. Y entonces después de todo esto, Jesús en el verso 25 al 28, entonces Él les dijo con signo de admiración, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Qué tremendo que Jesús le dice insensatos. ¿Te imaginas que el pastor de una iglesia te diga insensato? O que te diga tonto. Se va uno de la iglesia. Me ofendió el pastor. Sí, y ahí es palabra dura. No digo que uno lo va a decir. Yo soy de las personas que quieres vivir tu vida como la quieres vivir. Yo no soy tu papá, yo no te puedo decir cómo vivir. Yo te puedo predicar, y si me vienes a aconsejar y decir, pastor, yo quiero también predicar la palabra, o yo quiero cantar, o yo quiero, está bien, pero ahora tienes que pagar un precio. Y ahora nosotros tenemos que ver tu fidelidad, tenemos que ver cómo estás andando. Y el líder de alabanza te va a decir, asegurarte que andes en santidad, que busques el rostro de Dios, que llegues temprano, que seas imagen y muchas cosas. ¿Por qué? Porque desde que estás acá ya eres una imagen pública. Ah, el pastor Edward, de Iglesia de Restauración. Ah, Ricardo, el que toca el teclado. Ah, la hermana Elizabeth. Entonces ya uno se tiene que, no solamente porque eres cristiano, sino porque ahora eres una imagen pública, porque ahora tu foto ya sale en las redes sociales. Bienvenidos a la Iglesia de Restauración, te esperamos. Y sale la caridad, ah, yo lo conozco a él. Y que digan, sí, el que es diferente, esa ovejita blanca del trabajo, ese que no habla malas palabras en el trabajo, ese que siempre está gozoso. Y espero que sean esas y no digan otras cosas por las fotos que aparecen ahí. ¿Será por eso que algunos no quieren aparecer en las fotos? Hay gente que a veces dice así, yo no quiero aparecer en las fotos. ¿Sí? Pero usted no venga por el hermano, venga para buscar el rostro de Dios. Venga porque usted es iglesia, pero le dice insensatos. Me puse a buscar qué significa insensato, falta de entendimiento, tonto. Qué tremendo. Jesús habló fuerte. Jesús les dijo, si ustedes también quieren irse como ellos, váyanse a los discípulos. No, Señor, ¿cómo me voy a ir? Si estoy caminando contigo, dijo Pedro, encuentro palabras de vida eterna. Si contigo, Señor Jesús, si no estuvieras tú, si aún así le sacó la oreja cuando le iban a arrestar a Jesús, le sacó la oreja a uno de los que venían a arrestarlo. Imagínate, si no hubiera estado Jesús. Acuérdate que Jesús va contigo en el auto y Él escucha tus expresiones. Yo
Tengo un montón de testimonios porque he pasado mucho tiempo de mi vida manejando en este país. Desde muy pequeño, me acuerdo por asuntos ministeriales que he salido a manejar a ver personas y en una ocasión me quedé dormido. 2 ocasiones pasaron cosas que otro día hablaremos de esto. Uno, me quedé dormido manejando y sentí que alguien me movió el timón hacia la derecha y a la izquierda y pasó un camión así de frente. Inmediatamente me di cuenta que fue Dios, porque quedarme dormido, te puedes quedar dormido y te puedes chocar, pero que sientas que te mueven el timón y te vuelven a poner en la carretera, supe que fue Jesús, porque yo estaba cansado a las 3 de la mañana, que había salido a ver a una persona que estaba borracha en la calle diciéndome estoy en el infierno, esto y lo otro. Y la otra, me quedé dormido como a 5 minutos de mi casa. ¿Saben cuándo me desperté? Con el auto estacionado. Los ojos los tuve cerrados, yo no los tuve bien. Y existe cosas como en Hechos capítulo 8, Felipe y el etíope, donde Dios llevó a Felipe y lo transportó. En esta misma historia Jesús después se desaparece y aparece en otro lado. Hay historias donde el apóstol Pablo dice, donde que él fue transportado también, no sé si en la carne o en el espíritu, pero yo fui llevado al tercer cielo. Y existe, y no le pongo acá, no le estoy hablando a ustedes de levitación o meditación o de viajes astrales, que eso es demoníaco. Les estoy hablando de cosas que ocurren en el poder del evangelio. Ya me están sacando de la prédica. No, sí que estamos por terminar de esa broma. Pero le dice insensatos y le dice lentos de corazón. Lentos de corazón. Qué tremendo es esto. Ellos conocían la historia de Jesús, pero la conocían a la letra. La gente conoce la Biblia, pero no conoce y no deja que el Espíritu Santo traiga la revelación. Y este es el problema. El conocer la Biblia como un libro de historia no te va a salvar. El conocer la Biblia con el poder del Espíritu Santo vas a ver esa manifestación de Dios poderosa que existe. Dice la Biblia que del corazón mana la vida. Dice la Biblia también de que cree en tu corazón, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El conocimiento humano hay que comprender para creer. El conocimiento divino hay que creer para comprender. Hay una gran diferencia. Me falta solamente como un par de minutos, pero yo le invito a la iglesia a que nos pongamos de pie mientras voy concluyendo. Y Jesús empieza a darle pura teología. Qué tremendo que el mismo Jesús se aparece y te empieza a dar esa teología bíblica. Empezando desde el Génesis, empezando a hablar diciendo desde la caída del hombre, de que con la mujer, de que la serpiente te querrá herir, pero tú le pisarás la cabeza a la serpiente. Empieza a hablar desde los profetas Isaías, que le dice, Dios con nosotros, se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 53, el cordero inmolado, a través de la vida de Moisés, y empieza a contarle toda la historia. Qué tremenda esa clase que pudo tener estos dos personajes. Jesús le dijo, insensatos tardos de corazón. Se cree con el corazón para poder ver la gloria de Dios. Si yo te he dicho no dudes, confía, yo estoy contigo, yo te perdono, yo te salvo, yo te amo, estaré contigo hasta el fin del mundo, es porque Dios en verdad está ahí contigo, en verdad te ama, en verdad te va a sacar de la situación en la que estás, en verdad te va a restaurar. La condición de Job la podemos ver. Dios te va a levantar y la gloria postrera será mayor. Estos dos caminaban tristes, Jesús caminó con ellos. La historia final de estos jóvenes, de estas dos personas, regresaron a Jerusalén al día siguiente a compartir lo que había ocurrido. Lo que decían las mujeres era verdad. Cuando Él hablaba con nosotros, nuestro corazón ardía, dice la palabra. Y no lo voy a leer porque debo ir en tiempo. Pero algo empezaba a ocurrir, algo transformaba. Jesús les da la lección ahora, los confronta y le dice lo siguiente. Jesús le dice,
hizo como que él iba a ir más allá todavía. Y ellos ya habían llegado a ese lugar donde ellos tenían que quedarse en esa noche después de una caminata muy larga y una clase de teología bíblica. Y les dice, ya me voy. Y tú puedes tomar una decisión, decirle, gracias Jesús por este caminar, ándate. O puedes decirle, ven aquí y quédate conmigo, hospédate conmigo. Jesús se nos ha presentado, se nos va a presentar, te va a dar la clase y el examen final es fácil y difícil. Fácil el dar la respuesta, difícil tomar la decisión. O amas el caminar sin Jesús o decides caminar tú. Sacó pan y compartió. El pan es la palabra de Dios. Cuando tú compartes la palabra de Dios, cuando tú lees la Biblia, no con esto, sino con esto, que lo que leo es para acá, para poder entender, creo, comprendo, no comprendo para creer, no como Tomás, ver para creer, sino creer para ver, y yo decido creer. Yo creo que si me muero me voy con Cristo, lo tengo seguro, porque Jesús es mi Salvador. Yo tengo seguro que aunque sea gris lo que está delante de mí, va a estar claro mañana. Hay esperanza, tengo seguridad de que si hoy estoy triste, mañana estaré gozoso, porque Jesús no me defrauda. Y Jesús bendice el pan y parte el pan. ¿Saben lo que ocurrió cuando partió el pan? Sus ojos se abrieron y entendieron y lo vieron, y ahora pudieron ver sus manos, que tenía un agujero aquí. Pudieron mirarlo y dijeron, pero Él es Jesús. Con razón cuando Él hablaba había una paz. Con razón cuando Él hablaba ardía nuestro corazón. Porque cuando la palabra de Dios te va a revelar a Jesús. Con esto sí concluyo, iglesia. Con esto sí concluyo. Ahora sí. ¿Por qué? Porque Jesús está caminando contigo. Te invito a que tú cierres tus ojos y vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Ahí donde tú estás, mientras empieza a adorar suave, mientras voy orando, dejarlo que Dios viene caminando contigo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está contigo. Dijo, yo estaré con vosotros. No fue la misma. A pesar de todas estas personas, de este acontecimiento, les dije que habían fariseos, romanos, saduceos y personas. Había un Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9, habla de la conversión de él, que perseguía a los cristianos con permisos legales, los jalaba de los pelos, los sacaba. Pero a pesar de todo eso, cuando Jesús se le aparece y le dice, Pablo, Saulo de Tarso en aquel tiempo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y ocurrió una transformación. En el caminar con Jesús, cuando llegas a conocer quién es aquel que te ha llamado, tu vida no puede ser la misma. Pasa el examen hoy. ¿Qué decisión tomas? Señor Jesús, quiero que vivas aquí. Quiero hacer tu voluntad. Al día siguiente regresaron a Jerusalén estas dos personas. Compartieron todo lo que había ocurrido. Con Pedro